Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Mascaró desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela. Bienvenidos a este nuevo proyecto, esta nueva aventura de podcast sobre educación sin escuela. Soy Laura Mascaró, les hablo desde España y me acompaña mi amiga Priscila Salazar desde México. Bienvenida, Priscila. Nos hemos embarcado en esta aventura hace muchos años que nos conocemos, pero no habíamos colaborado hasta ahora. Hoy, estimados oyentes, os vamos a contar un poco quiénes somos, qué hacemos, qué es esta locura de educar sin escuela y también por qué hemos decidido hacer este podcast. Yo ya tengo un podcast de crianza, pero también tengo talleres sobre educación en casa. Tengo libros y Priscila, pues también. Cuando a mí me preguntan, ¿quién es Priscila? Yo digo, es la Laura Mascaró de México. Exacto. Entonces, nosotras tenemos hijos que no van a la escuela. Yo tengo un niño de 3 años y un niño de 14 que pues se educan en casa. El mayor sí que fue a la escuela infantil, pero salió con 3 años y medio y nunca más ha vuelto a ir a la escuela. Y a partir de esa experiencia pues empecé a escribirlo en un blog. Yo realmente al principio, no sé si es tu experiencia también, Priscila, pero yo al principio lo escribía simplemente un poco por mí para llevar un poco de registro de qué hacíamos y también de lo que yo iba aprendiendo sobre educación en casa en particular y sobre educación en general, porque yo he aprendido muchísimo de pedagogía y de didáctica por el hecho de querer hacerlo bien con mi hijo. Entonces la gente empezó a preguntarme cosas y un poco sin saber cómo y sin haberlo planificado, pues acabé convirtiendo esto en mi profesión. No sé si ha sido tu experiencia también. ¿Tú a qué te dedicabas antes? Mira, fíjate, bueno, yo antes de casarme, bueno, es que mi historia empieza muy atrás. O sea, yo sí fui a la escuela, pero cuando estaba en la universidad, mis papás conocieron de este estilo de vida. Entonces, para mis papás fue como una respuesta a lo que ellos siempre habían querido. Mi mamá me dejó llorando cada inicio de ciclo en la escuela. Y ella, o sea, llorando ella, ¿no? Entonces, cuando supieron que esto era posible, pues mi papá dijo, mañana ya no van a la escuela. Entonces yo dejé la universidad, yo había entrado a diseño gráfico, tenía 2 meses estudiando diseño gráfico, nos sacó de la escuela y bueno, yo creía que esa era mi vocación, pero al estar en casa y empezar a darme la oportunidad y a tener un buffet de experiencias y de oportunidades, me di cuenta que a mí lo que me apasionaba era el lenguaje. El español, empecé a estudiar profundamente el español, la gramática, y entonces estudié un diplomado para dar clases de español para extranjeros. Entonces, digamos que esa era como mi carrera, ¿no? Mi vocación. Luego me casé y ya tuvimos a los niños, y antes de casarnos, de hecho, antes de comprometernos, estas fueron las primeras conversaciones que tuve con mi esposo acerca de lo que yo pensaba de la educación, lo que yo pensaba de lo que es una familia, de lo que yo quería, cuando el día que yo tuviera hijos, lo que yo quería hacer con ellos y todo. Entonces, digamos que nuestra familia fue siempre así como un proyecto, ¿no? Que él y yo hicimos en conjunto. Entonces, pues yo dejé de trabajar todo para dedicarme totalmente a los niños y siempre supimos que así los íbamos a educar a ellos. Pero luego, cuando la gente nos veía y ya se daban cuenta que los niños no iban a la escuela, o sea, familiares, amigos, vecinos, y me empezaban a preguntar, como dice, siempre eran las mismas preguntas, las mismas inquietudes, entonces como que empezó a surgir, no sé, como un fuego adentro de mí, así como que yo tengo que hablar de esto, o sea, porque luego venían las mamás y me contaban tristes, ¿no? De que
es que mi niño está sufriendo, es que es muy inquieto y la maestra no le tiene paciencia, es que mira, lo van a medicar porque le diagnosticaron esto y a mí me daba tanto dolor porque yo pensaba, yo tengo un niño así de inquieto, imagínate lo que él estaría sufriendo en la escuela. Entonces como que yo pensaba, no, o sea, yo tengo que hablar y decir que existe una manera diferente. O sea, si mis papás no hubieran sabido, si esa persona no se hubiera atrevido a publicarlo y a escribir, mis papás nunca hubieran encontrado esto. Entonces yo no habría tenido esta experiencia tan maravillosa, pues, que para mí fue totalmente un parteaguas en mi vida. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó. Y mi primera idea fue escribir un libro. Pero dije, con 3 bebés, ¿cuándo en la vida voy a escribir un libro? Entonces Cierto. dije, bueno, poco a poco empiezo con un post, de repente y así fue como empecé el blog. Fue cuando te busqué más o menos como en esa época, como en 2008. ¿Cuántos años tiene tu mayor? Tiene 13. Trece. Pasado mañana cumple 13. Ah, muy bien. Ah, pues casi como el mío, que acaba de cumplir 14. ¿Tú sabes que yo estuve un año sin escuela también? ¿O no Eh, sabes? Es- no. pues eso no lo sabe casi nadie. Yo estuve un año sin ir a la escuela cuando tenía 8, Ah, pero por la porque estuve enferma sí. y cuando ya los médicos me daban por perdida, mi madre encontró un médico naturista y lo primero que hizo, bueno, me cambió la dieta, me puso un protocolo para ir poco a poco retirándome la medicación que estaba tomando muchísima y además le dijo a mi madre que me metiera en la cama. Mm. Y, y mi madre le dijo, ¿hasta cuándo? Y dijo, hasta que se levante. Y la niña pues tardó un año en levantarse. Y entonces yo pasé un año en la cama en el que tenía el corazón partido, ¿no? De, por un lado, jo, quiero estar bien, me quiero recuperar y quiero ir al cole como van todos los niños. Yo a las horas de entrada y salida del colegio, por debajo de mi balcón, yo escuchaba el ruido de todos los niños pasando y yo quería estar con ellos y quería, digamos, entre comillas, ser normal, ¿no? Allí Ujú. la educación en casa no se conocía, no había nadie que lo hiciera y para mí tampoco era una opción que se me pasara por la cabeza, pero por otro lado, disfrutaba mucho de, pues eso, poder descansar todo lo que mi cuerpo necesitara, no tener que seguir un horario, pasar todo el día leyendo. O sea, en mi casa para libros siempre había dinero y a mí me traían un libro nuevo cada semana. Y Ay, tenía televisión en mi cuarto, entonces yo pasaba todo el día básicamente leyendo, viendo televisión, descansando y jugando con mi madre a juegos de palabras. ay, qué Entonces, padre. hacíamos cosas muy simples como, por ejemplo, ¿a cuánta gente conoces que se llame como tú? Por ejemplo, y vamos pues ahí recordando, va, pues conozco a tal que es la prima de no sé quién, o a tal que es una actriz, o juegos de yo digo una palabra y tú me dices una palabra relacionada, y ese tipo de cosas. Mm. Entonces, ese fue un año para mí como de, ostras, por una parte, decir, ¿cómo molaría hacer esto siempre? Sí. Pero claro, por otra parte, para mí el hecho de poder ir al cole significaba que yo estaba bien. Entonces, yo el día que pude volver al cole realmente fui feliz. Pero sí, Ah, también habría sido muy feliz siendo educada en casa. Creo que lo habría aprovechado muchísimo. fíjate que yo viví algo similar ahorita que lo estabas diciendo, me acordé. Un semestre, o sea, el último semestre de la preparatoria antes de entrar a la universidad, ya ves que para cambiar de un semestre a otro, bueno, en México te dan como 2 o 3 semanas de vacaciones. Ajá. Mis hermanas, como todavía estaban en secundaria, las dos, pues ellas sí tenían que ir de corrido todo el año. Entonces, esas 3 semanas me acuerdo que pues yo estuve sola en la casa de vacaciones con mis papás y no sé por qué tuve un acercamiento especial con ellos. En esas 3 semanas Claro. estuvimos platicando mucho y haciendo cosas juntos. Y fue así como que, ay, qué padre, qué rico estar aquí con mis papás y los disfruté muchísimo. Y bueno, luego tuve que regresar a la escuela y otra vez. Ese último semestre fue horrible, así como casi lo saqué arrastrando,
Y luego ya cuando entré a la universidad, o sea, esto que te estoy platicando fue como en enero, y luego ya el último semestre, y luego entré a la universidad en septiembre, y en noviembre fue cuando dejamos la escuela ya definitivamente. Pero sí, o sea, desde antes yo lo viví y fue como, ay, yo quisiera esto, ¿no? Yo quisiera estar Es en que mi el casa. tiempo, o sea, el pasar el tiempo juntos, y curiosamente, supongo que a ti también te lo dirán, a veces hay gente que me dice, uy, pero ¿cómo puedes estar todo el día con tus hijos? Ya sé, Pero sí es lo mejor de todo. Además, pero ¿cómo no? cualquiera que tenga hijos mayores te dirá que el tiempo pasa volando, que los años se pasan rapidísimo. Entonces, aprovechar ese tiempo. Y cuando me preguntan, ¿cuáles son los beneficios del homeschooling? Y la gente siempre piensa que diré, pues que aprenden a su ritmo, que sí, también, pero sobre todo es la relación padres e hijos y también entre hermanos. Ujú, Eso ujú. nunca lo puedes tener si tú estás el padre todo el día fuera trabajando, los niños todo el día fuera en el colegio y encima luego cuando se juntan están todos cansados, están todos estresados. Es que no lo puedes tener. No, no hay forma de compensar eso en las horas que te quedan libres. Sí, sí, no, y de hecho, pues eso para mí, eso fue lo más valioso que yo tuve, o sea, el beneficio más grande que yo tuve en ese tiempo, que fueron 8 años, o sea, de que dejé la escuela a que me casé, que estuve en la casa, que construimos una relación muy cercana con mis papás, con mis hermanas. Mis hermanas y yo hicimos varios proyectos en equipo y fue bien padre cómo aprendimos a complementarnos, a descubrir los talentos de cada una y cómo nos podíamos complementar y cómo hicimos proyectos juntos. O sea, eso para mí vale muchísimo más que cualquier certificado, que cualquier experiencia de haber ido a la escuela, cualquier Cierto, cierto. título. Te lo Ujú. habrán preguntado un millón de veces, pero yo también te lo tengo que preguntar. ¿Tus hijos alguna vez han pedido ir a la escuela? No, de hecho, no, de hecho, es muy chistoso porque ellos apenas, yo siento que apenas hace unos, no sé, unos 3 o 4 años, apenas fueron conscientes de su estilo de vida, ¿no? O sea, ¿No, en serio? empezaron a ser conscientes de que los demás niños, o sea, que hay niños, o que existe algo que se llama escuela y que hay niños que van a la escuela. Porque nosotros siempre hemos convivido pues con familia, mi familia toda, o sea, incluso cuñados, primos, están de acuerdo con este estilo de vida, entonces, o sea, es muy natural entre nosotros, aparte de sus amigos también no van a la escuela y así, Ujú. entonces realmente no convivimos con mucha gente que vaya a la escuela, entonces para ellos es algo totalmente, o sea, ajeno, ¿no? Ajeno a ellos, entonces apenas hace poco que hemos empezado así como a hablar más de eso y no, o sea, ellos es como que, pero ¿por qué? ¿Pero por qué les hacen eso a sus hijos? ¿Pero cómo? O sea, no lo conciben. Y de hecho, a veces bromeamos y les digo, no, a ver, si no se ponen a trabajar, si van a estar de flojitos, órale, nos vamos a la escuela en turno. Ahí amenazando. Sí, claro, de broma, todo de broma. No, mi hijo cuando era pequeño sufría mucho si salíamos a la calle en horario escolar y pasábamos delante de alguna escuela que estuviera en la hora de recreo, no sé si le decís allá recreo, Sí. el descanso, siempre decía, ¿por qué gritan así? Ajá. Es verdad, yo nunca me había fijado, pero es un ruido como de, no sé, es angustiante, a mí me angustia. Sí, 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 están ahí como encerrados. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que nosotros vamos a hablar de la educación en casa. Que, a mí, ¿te pasa a ti? A mí me pasa mucho que a veces, como la referencia que tiene todo el mundo es la escuela, a veces para explicar cómo es la educación en casa, tiendo a explicar la diferencia con la escuela y claro, siempre sale mal parada la escuela, ¿no? Ujú. Y no es porque yo quiera criticar la escuela, sino que es para que la gente me entienda, si su referencia es esa, no encuentro otra forma de explicar. Me esfuerzo, por hacerlo de otra manera, pero a veces me cuesta. Sí, sí, a mí también me pasa. Y sí, es que es muy difícil imaginarte una vida
así, o sea, sin algo tan básico que todos vivimos y que todos tenemos, pero a mí la verdad se me hace muy emocionante ver a mis hijos como si ellos están teniendo otra mentalidad, o sea, otra manera de ver las cosas y de ver su vida, de ver su futuro, porque para ellos no está esa referencia, ellos no tienen esa referencia ni esos bloqueos, y a mí eso me emociona mucho, o sea, que podamos eh, crear o criar una generación nueva de niños que tengan un paradigma diferente de verdad, o sea, una manera diferente de ver la educación. Eso es muy emocionante, ¿no? Sí, eso es un regalo. Y yo lo veo mucho ahora con el mayor, que ya, claro, ya está en esa edad en que la gente ya empieza a preguntar, bueno, ¿y te vas a sacar el título? ¿Y qué vas a querer estudiar? ¿O qué vas a querer hacer? Y él en ningún momento se le ha pasado por la cabeza ni que se tenga que sacar el título, ni que el hecho de no tener el título pueda suponer un problema para hacer lo que quiera en la vida. No es algo que pase por su cabeza. Entonces él, con 14 años, cuando la mayoría están simplemente en el instituto esperando a cumplir 16 para terminar la que en España es obligatoria, que acaba a los 16, él ya está haciendo cosas, como yo digo, de la vida real, ¿no? Él, Ujú. pues, en vez de irse a una clase extraescolar de, no sé, inglés, que bueno, sí va a algunas clases, pero va a un curso de desarrollo personal. Ujú. Él, en vez de jugar videojuegos en casa, está en un equipo de esports, que son los videojuegos profesionales, y está Ujú. compitiendo en una liga nacional. O sea, es algo que es real, no es yo solo en mi casa, no. Tiene un compromiso con su equipo, tiene que entrenar, tiene que el fin de semana hacer el partido de la liga, tiene que ir viendo los resultados, las clasificaciones. Además hace, como le gusta el diseño, aprendió a usar el Photoshop y hace, por ejemplo, las miniaturas de mi canal de YouTube, las hace él. Ujú. Hace imágenes también para redes sociales de una entidad que lo lleva mi madre. Y el otro día, pues a un amigo que es youtuber le encargó unas miniaturas para su canal y Ah, se sí, las claro. pagó. O sea, es como su primer trabajo Padre, sí. con 14 años, sin un título, sin tener siquiera edad legal de trabajar, porque aquí hasta los 16 no puedes trabajar legalmente. Pero Ujú. él ya está como con mental. Deberíamos hacer un día un episodio sobre la adolescencia. Yo creo que la adolescencia no dura 4 años, dura 4 meses. Mi hijo ya está en modo adulto y en modo me hago responsable de mis cosas, él gestiona su dinero, él gestiona su tiempo y él cuando busca una actividad no busca una actividad de a ver a qué clase me apunto ahora, sino todo lo contrario, son cosas de sus intereses pero que tengan impacto real en el mundo. Claro, qué hermoso. Es que es eso, o sea, la gente, o sea, siempre tenemos, y yo creo que esa es una secuela de la mentalidad escolarizada. Tenemos la mentalidad de que nos estamos preparando para el futuro, nos estamos preparando para algo. Entonces creamos situaciones artificiales para luego ponerlas en práctica, pero en realidad, o sea, lo que estamos haciendo es vivir la vida, o sea, todo eso que estás diciendo, esa es la realidad y esa es la vida, o sea, como que no existe ninguna separación en nuestra mente ni en nuestras actividades, entonces, si le voy a enseñar algo, pues yo no voy a crear una situación ficticia para enseñarle ese algo, más bien voy a encontrar en dónde se aplica eso y ahí lo voy a poner y voy a aprovechar esa oportunidad pues para que aprenda eso. Y si no existe, pues entonces quiere decir que tal vez no es tan importante que aprenda Así eso, es. ¿no? Como para qué voy a estar creando algo artificial para que, y luego obligarlo a que lo aprenda y luego buscar en dónde la aplicación, o sea, no sé, como que no tiene mucho sentido. Es que cuando realmente consigues desescolarizarte a nivel mental y emocional, ves, ves todo lo mainstream tan absurdo. Es como que sales de Matrix y todo lo demás es como que no tiene sentido. A mí a veces incluso me cuesta explicar las cosas a la gente porque digo, es que yo ya no entiendo tu mundo. Ya sé, ya sé. Oye, estoy muy contenta de que hayamos empezado este proyecto porque yo, bueno, te lo comentaba antes fuera de antena, que claro, yo llevo 10 años hablando de esto en público y siento que me repito, ¿no? Que llevo 10 años
respondiendo a las mismas preguntas, respondiendo de la misma manera, porque aunque es cierto que cuando empecé tenía la teoría pero no tenía la experiencia, mis respuestas no han cambiado tanto. Y me gusta compartir el podcast contigo porque entre las dos pues es como que conseguimos darle un poquito otra vuelta de tuerca al tema. Ay, sí, 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 a mí me emociona muchísimo. Yo desde hace tiempo, bueno, desde hace muchos años que te conozco y que te he seguido, me encanta tu tono, la manera en que, no sé, eres como bien directa, pero a la vez como muy lógica y muy centrada en lo que opinas. A mí me gusta mucho eso y bueno, pues para mí es una gran oportunidad poder hacer esto juntas y sobre todo eso, ¿no? De poder poner al alcance de la gente información accesible, práctica, y ordenada, ¿no? Que también eso, muchas veces tenemos información por aquí y por allá, pero el tenerlo así como una secuencia, irlo teniendo ordenado, pues me emociona mucho. Qué padre que podamos hacer esto juntas. Sí, además yo creo que en Internet ahora empieza la era del audio. Primero fueron los blogs, después las redes sociales, después el vídeo y ahora llega el audio. Y realmente audios de homeschooling, bueno, en general hay pocos, pero en español directamente yo creo que no hay nada, yo no conozco nada. Está el podcast de Radical Unschooling que creo que hace mucho tiempo que no actualizan, no sé si van a seguir o no, pero creo que no hay nada más. Entonces, pienso que es un formato muy cómodo para la gente. Y bueno, nuestros oyentes que nos digan, yo en mi podcast siempre lo pregunto también, ¿dónde y cuándo nos escuchan? En mi podcast me escuchan mucho cuando están cocinando y algunos también cuando están trabajando, según el trabajo que tengan. Entonces, que nos cuenten dónde y cuándo nos escuchan y también porque tengo curiosidad por ver si este podcast lo va a escuchar más gente que ya educa en casa o gente que quiere empezar. Es que no lo sé. ¿Tú qué piensas? ¿Quién nos va a estar escuchando? No sé, porque yo creo que por igual, es que todos los días yo me doy cuenta que hay gente nueva, 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 o sea, continuamente se están inscribiendo al blog o añadiéndose a las fanpages o así, y con preguntas básicas, ¿no? Iniciales que apenas se están conociendo. Pero también veo mucha gente que ya tiene años y es súper emocionante ver gente que conociste hace 5 años, hace 8 años y los viste cómo empezaron llenos de dudas, llenos de ansiedad y ahorita los ves con su niño ya bien grande, ya recibió su certificado o ya se fue a estudiar a tal lugar o ya está en tal proyecto y es una emoción de que yo Sí. conocí a esta familia y yo los he seguido y yo he visto su proceso. Además es que antes, yo empecé en 2008 y era el boom de los blogs en aquella época. Entonces, mucha gente, porque igual un canal de YouTube o un podcast no lo va a hacer cualquiera, ¿no? Pero un blog era algo como muy fácil, muy accesible, que simplemente pues te sentabas un ratillo por la noche y escribías lo que habías hecho en el día, ponías una foto y había muchísimas familias que tenían blog, muchísimas. Y ahí se creó como una comunidad realmente que es lo que tú dices, que los ves ahora y dices, yo te he visto crecer, te he visto aprender a leer, te he visto yéndote a los museos, te he visto toda tu evolución Así que y no sé, es una no sé, maravilla. tal vez este podcast pueda ser así como más de nostalgia para esas personas. También, mira, Como, igual los podremos ir invitando y que un episodio que se titule 10 años después. ¿Qué fue de? Yo hay blogs que realmente, claro, luego no han continuado y a veces pienso que qué habrá sido de esa familia, ¿no? Que bueno, imagino que estarán todos. Oye, en México, principalmente, ¿quién educa en casa? En España hay como dos, a ver, hay muchos tipos de familias y hay muchos motivos para educar en casa, pero principalmente hay como dos bloques. Unos son los que salen del sistema escolar normalmente pues por dificultades, fracaso escolar, altas capacidades no atendidas, bullying, temas así.
Y luego está el sector que directamente no escolariza porque viene del parto respetado, de la crianza con apego y es como que el colegio sería como un choque con sus valores y directamente ya ni entran. ¿En México ves algún patrón así de qué tipo de gente o qué tipo de motivos? Sí. Yo creo que sí, aunque el segundo tipo yo creo que todavía no es tan grande, porque todas estas corrientes de crianza con apego y todo eso, yo siento que también apenas pues está creciendo, está siendo conocido, no es tan como en España, ¿no? Que en España ya tienen hablando de esto, no sé, como 15 años o no sé cuánto Sí, tiempo. muchísimo tiempo. En México, sí tiene ya tiempo, pero yo no creo que tanto, o sea, no como para qué. Pero sí hay muchas familias que yo conozco que, pues, que ese es el motivo, porque, pues, vienen con esta línea y pues es lo lógico, ¿no? Seguir así. Pero sí, yo creo que la mayoría de gente es pues, porque tienen problemas en la escuela, porque no se adaptan, porque algo. Y pues esta es la respuesta, encuentran, dicen, la mayoría me dicen, esto es lo que estaba buscando, esto es lo que yo quería, no sabía que existía. Y eso que también somos muchos los que llevamos mucho tiempo. Yo a los que admiro es a los que educaban en casa antes de Internet, porque yo sin Internet no habría sido capaz. A mí me dio mucha fuerza esa comunidad que existía en los blogs y en los foros, que también las redes sociales han matado tanto a los blogs como a los foros, pero a mí esa comunidad me dio muchísima fuerza de el ver que no estás solo, el ver que hay alguien que lo ha hecho antes que tú, el ver que realmente funciona y el ver que esto se puede adaptar verdaderamente no a cada familia, sino a cada niño, que es una pasada. Sí, no, pues en eso yo la verdad admiro muchísimo a mis papás, porque en esa época, pues no, o sea, en esa época no había internet. Nosotros nos salimos de la escuela en el 96. Nosotros tuvimos internet como en el 2000, porque empezó como en el 98, creo, Sí. pero en mi familia no tuvimos internet como hasta el 2000. Entonces, pues no, o sea, no podíamos saber nada, o sea, las poquitas familias que conocíamos eran estadounidenses y ese fue, o sea, mis papás fueron a un seminario y esa fue la información que tuvieron, punto. O sea, lo que dijeron ese día, lo que vieron y listo. Y se vinieron con esa idea y dijeron, nosotros lo vamos a hacer. Y mi papá no tenía ni idea de cómo comenzar ni qué hacer, pero así lo que le fue marcando su intuición, eso fue lo que fuimos haciendo y tuvimos muchas críticas. Él era director de una escuela. Entonces, imagínate, o sea, él era el director y de repente le dice, mis hijas ya no van a venir a la escuela. Entonces, Claro, sí, porque tú estabas en la universidad, pero tus hermanas son menores que tú. sí, ellas estaban en la secundaria. Entonces, sí fue un gran shock. Tuvimos muchas críticas. Yo, o sea, nosotras directamente no, pero ellos sí. Y sí fue muy difícil para ellos, pero la verdad yo admiro mucho ellos cómo se mantuvieron firmes, o sea que desde un principio no era como que vamos a hacer homeschooling, para ellos fue, tenemos el proyecto de recuperar a nuestra familia, de fortalecer a nuestra familia y el sacarlas de la escuela es la herramienta que nos va a permitir hacer esto, entonces por eso lo estamos haciendo, entonces su convicción era súper grande, a veces me preguntan a mí, ay, pero ¿no te sentías rara o cómo que dejar la escuela? O sea, ¿no fue difícil para ti? Claro, o sea, por un lado sí pensaba, ay, pero dejar mi carrera, o sea, y dejar a mis amigos, y qué raro estar en casa con mis papás todo el tiempo, pero por otro lado ver la convicción de ellos y ver su anhelo, que su anhelo era ese, o sea, no las quiero tener encerradas en la casa, sino que su anhelo era, quiero restaurar la relación con ustedes, quiero fortalecer a nuestra familia, era un motivo demasiado grande y demasiado fuerte que nos obligaba a decir, sí, papá, queremos seguirte y estamos de acuerdo y abrazamos ese motivo también y le entramos, ¿no? Aunque sea difícil. ¿Y tienes sobrinos ¿Tengo sobrinos? Sí. por parte de tus hermanas? De mis hermanas, sí. Mi hermana, la más chica, tiene 2 niñas, sí, y ¿Y ellas van a también. la escuela?
No, no a la escuela. Qué maravilla. Bueno, esto ya será tradición familiar. Jo, Priscila, bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero a todos los oyentes, pues recordarles que vamos a estar aquí todos los jueves durante 10 semanas. Esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias de temas, esperamos vuestra participación y esperamos que os sea útil la información que os podamos brindar. Así que muchas gracias a todos, gracias Priscila y hasta el próximo episodio. Gracias, un abrazo, bye bye. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita www.lauramascaró.com y www.supreescolar.com. Hasta la próxima.